En mayo de 2013, los vecinos de Ariel Castro, un residente de 2207 Seymour Avenue, en Cleveland, Ohio, estaban pasando por la casa cuando escucharon a alguien gritando y pidiendo ayuda. Sorprendidos, vieron a una mujer parada en la puerta de la casa y rápidamente rompieron la parte inferior para permitirle escapar junto con su hija de 6 años. Les dijo que se llamaba Amanda Berry. Había desaparecido en el 2003, el día antes de su 17º cumpleaños, y había sido retenida cautiva desde entonces por Castro. Y aún más impactante, no estaba sola. 2 mujeres seguían atrapadas en el sótano. Los vecinos estaban asombrados al escuchar que Castro, un hombre aparentemente normal, aunque bastante reservado, estaba detrás del secuestro y abuso de 3 mujeres, 2 de las cuales eran solo adolescentes cuando él las tomó. Pero a medida que se aclaraba el caso, surgían interrogantes. ¿Quién era Ariel Castro y qué lo convirtió en el monstruo que se convirtió? En este documental buscamos arrojar luz sobre estas preguntas y más, mientras exploramos la retorcida mente de Ariel Castro. Gracias. Ariel Castro nació el 10 de julio de 1960 en Dewey, Yauco, Puerto Rico. Fue el tercero de 4 hijos, teniendo una hermana mayor, un hermano mayor llamado O'Neill y un hermano menor llamado Pedro. La vida en Dewey era difícil. Casi el 50% de los residentes vivían por debajo del umbral de la pobreza y la familia Castro no era diferente. Los niños crecieron emulando a sus héroes americanos, a menudo estrellas del deporte, pero el principal talento e interés de Castro residía en la música. Aunque le gustaba la percusión, soñaba con tener algún día una gran guitarra brillante. En su escuela estatal de Puerto Rico, no estaba interesado en la academia y era un estudiante mediocre. La infancia de Castro permaneció bastante normal hasta que cumplió 10 años, que fue cuando sus padres se separaron. En 1954, su padre, que al igual que su hermano menor, también se llamaba Pedro, se fue a América, donde se estableció en Cleveland, Ohio, y abrió un lote de autos usados. Sin embargo, Pedro no abandonó del todo a su esposa Lillian y a sus hijos. Ocasionalmente, regresaba a Puerto Rico para visitar, pero desafortunadamente nunca fue una reunión feliz. Una combinación de alcoholismo, pobreza y violencia doméstica llevó a Lillian a decidir que ella también necesitaba un nuevo comienzo. Buscó una vida mejor para sus hijos y decidió dejar a su esposo de una vez por todas y mudarse a América. Esperaba que aquí no repitieran los errores de su padre. Pedro, en su juventud, había perdido su brazo por un machete cuando había peleado con gánsteres locales, y ella temía que si sus hijos permanecían en Dewey, seguirían sus pasos. Pedro y Lillian siguieron en contacto después de la mudanza, pero Pedro no continuó siendo un padre para sus hijos. Hasta el día de hoy, una separación de pareja se ve como un acto vergonzoso, con algunos parientes de Castro sugiriendo que es lo que lo llevó a convertirse en un hombre violento y abusivo como adulto. Un allegado afirmó que tal vez eso perturbó a Ariel. Cuando estás loco, necesitas una excusa. Sé que algunas personas hablan sobre beber cosas, pero Pedro era un buen padre para Ariel antes de la ruptura. El primo de Castro apoyó esta afirmación. La mayoría aquí somos buenos. Una persona no puede avergonzar a toda la familia. No lo permitiremos, pero desearía que pudiéramos decir que no somos primos. No me siento cómodo estando asociado con él. Somos buenas personas, aunque él sea malvado. No sabemos qué tipo de demonio tenía en él para hacer lo que hizo. Un demonio en su interior le hizo enloquecer. Hasta hoy, los familiares de Castro no logran comprender lo ocurrido. Una de las hermanas de Lillian declaró: "Mi papá quiere enfatizar que Lillian no crió a Ariel de esta manera.
Recordó que Castro era un niño normal y que, ya de adulto, hablaban por teléfono de vez en cuando. Siempre le decía que la extrañaba y preguntaba cuándo iba a visitarlo. Habló con él por última vez unos 18 meses antes de que sus malvados actos salieran a la luz, y notó que parecía normal y feliz. Nada parecía extraño. Sin embargo, un primo declaró: la única señal de alerta para Lily y Castro, la única, es que Ariel nunca la invitó a su casa. Era extraño para un chico tan apegado a su mamá. En cambio, siempre iba a su casa a cenar o le decía que dejara sus comidas caseras en su porche. Pero ella creía que él era un acumulador, sin saber lo que realmente ocurría en el interior. Castro, por su parte, siempre ha afirmado que fue abusado sexualmente de manera rutinaria por su tío cuando era niño. Aunque los biógrafos coinciden en que hubo abuso doméstico dentro de la familia, no está claro si el abuso sexual fue algo que Castro o sus hermanos sufrieron. El tío en cuestión ha muerto hace mucho tiempo, por lo que no se le puede preguntar su versión de los hechos, y se ha señalado numerosas veces que Castro es un hábil mentiroso cuyas fabricaciones vienen tan naturalmente como respirar. Aún así, durante y después de su arresto, continuó repitiendo esta historia de su abuso sexual. Al mudarse a América, Lillian, Castro y los otros niños se establecieron en Reading, Pensilvania. La familia ya tenía parientes viviendo allí, compuestos por la madre de Lillian y 2 hermanas. A Castro le costó adaptarse a la vida en los Estados Unidos. Era el blanco frecuente de acoso escolar y a menudo llegaba a casa llorando por ello. Según todos los informes, tenía una buena relación con su madre, quien notó que era tranquilo e introvertido durante su juventud. La familia vivió en Reading de 1970 a 1971 y un vecino recordó que los niños del barrio jugaban juntos a diario después de clases. Otro recordó que Lillian era una fuerte mujer de familia, declarando: debió haber tenido una muy buena razón para romper el hogar y viajar hasta América. El rumor por aquí era que Pedro se volvía un poco violento con sus puños cuando estaba en fuga, y aparentemente se fugaba con frecuencia. Incluso cuando se mudó a Cleveland, Lillian traía a los niños de vuelta cada año. Se aseguraba de que los lazos con la familia Rodríguez de Lillian estuvieran intactos, viendo a todas sus sobrinas y sobrinos. Era una buena mujer. A veces se quedaba por meses. En 1974, la familia se desarraigó nuevamente. Esta vez se estableció en Cleveland, donde Pedro y varios otros parientes residían. La familia Castro disfrutaba emprender sus propios negocios. Solo en Cleveland había un lote de autos usados de Pedro, una tienda de comestibles fundada a principios de los 1950 por Julian Castro, una tienda de discos establecida por un tío de Ariel durante los 70 y una ferretería propiedad de su primo. Julio Castro era especialmente conocido en la zona por su generosidad. Daba crédito en la tienda a los que tenían poco efectivo, ayudaba a pagar el alquiler de sus compañeros hispanos con dificultades económicas y se le describe como alguien que ayudó a más familias hispanas que todo el Departamento de Bienestar Social. Castro se graduó de la escuela secundaria Lincoln West en 1979 a los 18 años, pero sus perspectivas laborales parecían sombrías debido a sus pocas calificaciones académicas. Se informa que le fue mejor en la escuela secundaria, siendo particularmente talentoso en matemáticas y música, pero se le describe como perezoso y fácilmente satisfecho. Aunque su madre notó que sus calificaciones estaban bajando, no estaba interesada en castigarlo. Castro y sus hermanos intentaron iniciar varios negocios, utilizando préstamos de familiares, pero ninguno resultó ser exitoso. Posteriormente, tomó varios trabajos, incluyendo trabajar en la caja de un supermercado y como operador de prensa de perforación en Lesner Products. En 1984, su padre falleció, dejándole $11,000. Con el dinero extra en su bolsillo, Castro dirigió su atención a su verdadera pasión, la música. Su talento lo llevó a ser uno de los 3 mejores bajistas latinos de la ciudad. Tocaba en bares y clubes hispanos, ganándose un poco de dinero extra además de su trabajo humilde. Los miembros de la familia recordaron que Castro era normal cuando era niño e incluso adolescente, pero sus amigos y compañeros de banda, que lo conocieron cuando era un joven adulto, vieron algo muy diferente, un hombre enojado con un odio ardiente hacia las mujeres.
Un amigo suyo recordó que algunos sábados por la noche, cuando tenían 20 y tantos años, salían a tomar unas copas con la esperanza de conocer mujeres. Una noche en particular, conocieron a 2 mujeres jóvenes y las cosas parecían ir bien hasta que las mujeres se excusaron para ir al baño. El amigo declaró: me volteo hacia Ariel y digo algo como: parece que será un jonrón esta noche, y él deja su bebida y comienza a alejarse. Lo agarro y le pregunto qué pasa, y él dice: son putas, Don. ¿No ves eso? Pequeñas zorras con demasiado maquillaje. Me voy a casa. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué? ¿Quería salir con una monja o algo así? Estaba realmente avergonzado. Lo vi de nuevo un par de días después y él nunca lo mencionó, y yo tampoco, pero no volví a salir con él después de eso. Otro hombre, Santos Tito de Jesús, quien era tío de Gina de Jesús, quien más tarde se convertiría en una de las víctimas de Castro, recordó: era un gran músico de banda, pero un perdedor con las mujeres. Mostraba un desprecio por ellas que a veces daba miedo. Lo conocí por 20 años, y como si una chica rechazara bailar con él, se enfurecía. Volvería una y otra vez para preguntarle, y cuando ella decía, él se alejaría escupiendo insultos nuevamente. Perra. Puta, ese tipo de cosas. Pero él no aceptaría un no por respuesta. Tito agregó que Castro era un solitario y arrogante, señalando su creencia de que tenía baja autoestima. Él declaró: había mucha ira en él. Mucho. Todo reprimido. Supongo que, si lo sumas todo, era un tipo pequeño que tenía problemas reales. Nunca habría adivinado que lo llevarían a hacer lo que hizo, pero ya sabes, creo que, mirándolo ahora, creo que quizás era capaz de todo. Tras su arresto en 2013, los investigadores encontraron más pruebas del odio de Castro hacia las mujeres cuando descubrieron las pilas de pornografía hardcore en su propiedad y las imágenes y videos que guardaba en su computadora. Se conocía que había visitado sitios web donde las mujeres eran sexualmente humilladas, golpeadas y violadas, y parte de su pornografía física contenía imágenes de abuso infantil. Finalmente, Castro conoció a Grimilda Figueroa, de 20 años. Descrita como tímida e incómoda, Grimilda sufría de baja autoestima, considerándose atractiva incluso cuando era una niña pequeña. Ella creía firmemente que nunca tendría una familia propia y soñaba con ayudar a los niños en los orfanatos. Ella y sus 5 hermanos nacieron y crecieron en Dewey, Puerto Rico, donde vivió hasta los 16 años. Luchó en la escuela y abandonó antes de graduarse, dejándola sin calificaciones y pocas perspectivas de carrera. Aunque salió un poco en los años siguientes, le costó encontrar a alguien interesado en verla por más de unas pocas citas. Los miembros de su familia la describieron como alguien que amaba la música y la cocina y que era generosa tanto con su tiempo como con su amor. Recordaron que ella ponía el bienestar de los demás antes que el suyo y dijeron que era compasiva y cálida. En 1980, el padre de Grimilda compró una nueva casa en Cleveland. Luego, la familia de Castro se mudó a la casa del frente. Sus seres queridos recordaron que la relación entre los dos no tenía flores, no había cortejo, ni declaraciones dramáticas de amor. Todo fue decepcionante. La pareja se conoció poco después de que Grimilda fuera abandonada, sintiéndose triste, desesperada y vulnerable. La verdadera naturaleza de la relación de Castro solo se hizo conocida tras su arresto más de 3 décadas después. Los expertos revisaron relatos de la relación y el comportamiento de Castro en ese momento, y notaron que exhibía todas las características de un abusador en serie. Era físicamente abusivo, controlador, con derecho, egoísta y arrogante. Odiaba a las mujeres, viéndolas como estúpidas e indignas, y como objetos sexuales y amas de casa. Nada más. Era posesivo con su esposa y sus hijos, y justificaba su abuso alegando que era la forma en que expresaba su profundo amor por ellos. También era manipulador y pasaba mucho de su tiempo echando la culpa a los demás. La relación de los bares fue un torbellino. La hermana de Grimilda recordó que 2 semanas después de salir a pasear juntos, se mudaron al apartamento encima de la casa de su padre. También vivieron brevemente con Lillian y, según todos los informes, ninguna familia sabía de abuso durante el primer año de su relación. Sin embargo, en 1981, poco después del nacimiento de su primer hijo, Grimilda comenzó a usar un delineador negro pesado y un pañuelo en la cabeza para disfrazar los moretones que Castro le había dejado. Su padre, Ismael Figueroa, le dijo a Alan Hall en su libro Cautiva,
Una casa, 3 mujeres y 10 años en el infierno que estaba infeliz. La encerraba allí con frecuencia. Le temía a ese hombre. Sé que golpeó a mi hija, pero soy un hombre viejo. No pude hacer más. Una vez tiró a mi hija por una escalera, fracturándole un brazo y dislocándole un hombro. Grimilda nos pidió no involucrarnos. Fue difícil para todos, especialmente para ella. Elida, la hermana de Grimilda, quien era una niña cuando comenzó la relación, expresó sentimientos similares, agregando que él era un monstruo para ella. No sé por qué ella se juntó con él. Nunca lo vi intercambiar una palabra amable con ella, darle un beso en la mejilla, tomar su mano, nada. Se jactaba como si ella le perteneciera, y desde el inicio temía por ella. Sentí que había algo muy siniestro acerca de él. No tanto le hablaba como le daba órdenes a gritos. Solo después de un par de meses juntos, él se volvió muy estricto y dominante con ella. Ella se convirtió en su prisionera en esa casa. Él tenía ideas anticuadas de que ella estaba allí para servirle y atender sus caprichos, mientras él no hacía nada por ella. Castro era tan controlador con su esposa que él elegía lo que ella vestía, a menudo haciéndola vestir con ropa anticuada y deslucida, que la cubría hasta los tobillos para que otras mujeres no pensaran que ella era una prostituta. También controlaba a quién veía a Grimilda, qué veía en la televisión, cuándo podía salir de la casa, dónde comprar y qué comprar. Elida agregó, a veces él fingía salir de la casa, pero en cambio esperaba abajo. Si escuchaba la puerta de su apartamento abrirse, él subiría corriendo a golpearla. Finalmente, Castro amenazó con matar a Grimelda si alguna vez lo dejaba. Esto fue más adelante en la relación, y para entonces ella estaba tan agotada y oprimida por todo el abuso que no le quedaba energía para intentar escapar de sus garras. En una ocasión, su hermana presenció a Castro forzando a su esposa a entrar en una caja de cartón, la cual luego selló y gritó, «Te quedas ahí hasta que yo te diga que salgas». Elida recordó correr escaleras abajo para contarles a sus padres, con quienes todavía vivían en ese momento, y Castro le gritó y la llamó perra entrometida. Según informes, liberó a Grimilda de la caja antes de que sus hermanos vinieran a verificar su estado. Grimilda intentó dejar la relación varias veces, según Elida, pero nunca tuvo éxito. Con un total de 4 hijos con Castro, ella se sentía cada vez más atrapada a medida que la familia crecía. No tenía dinero ni perspectivas de carrera, y tenía una creencia anticuada de que los niños no deberían ser criados sin su padre. También tenía miedo de que él matara a sus hijos, ya que había amenazado con hacerlo en varias ocasiones. En 1992 y 1993, Grimilda denunció a Castro a la policía después de que él la agrediera, pero finalmente se echó atrás de hacer una denuncia completa en 1993. Fue acusado por el ataque de 1992, cuando un fiscal de la ciudad pensó que valía la pena perseguir la acusación de violencia doméstica, ya que no se necesitaba el permiso de Grimilda. Castro se declaró culpable el 28 de diciembre de 1993, pero solo recibió libertad condicional. Evitó la prisión porque un gran jurado decidió no llevar el caso más allá, ya que Grimilda, obviamente temerosa de las repercusiones, se negó a testificar. En 1991, Castro consiguió un trabajo como conductor de autobús en el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland. Aunque escribió en su solicitud que le gustaban los niños y quería trabajar con jóvenes, sus colegas sentían que él odiaba a los niños, incluso aunque les sonreía. Aunque mantuvo el puesto durante 22 años, se sabe que cometió numerosos errores durante este tiempo. Una vez hizo un giro en U ilegal en hora pico, usó el autobús escolar para compras domésticas, ignoró una pelea entre estudiantes y dejó solo en el autobús a un estudiante con necesidades especiales mientras comía en un restaurante de comida rápida. Un año después, en 1992, compró la casa que más tarde se haría infame, la 2207 de la Avenida Seymour, una propiedad de 4 habitaciones y un baño que le costó $12,000. Mayormente parecía un vecino común y apacible, pero nunca permitía que alguien entrara a su hogar. Los vecinos recordaron que al visitar, escucharían varios cerrojos desbloqueándose antes de que se abriera la puerta. En 1996, Grimilda finalmente logró escapar de Castro. Ese otoño, con 3 de sus hijos a cuestas, su hija Angie se negó a abandonar a su padre.
se dirigió a un refugio para mujeres y posteriormente comenzó una relación con Fernando Colón, un guardia de seguridad del hospital, a quien veía frecuentemente ya que visitaba el hospital con mucha regularidad. Recordó haberle ofrecido su ayuda, la cual ella aceptó con gratitud. Según todos los relatos, Fernando era totalmente diferente a Castro. Descrito como atento, cálido y cariñoso, Grimilda y sus allegados rápidamente se encariñaron con él. No le molestaba en absoluto Castro y sus amenazas. En 1997, Grimilda obtuvo la custodia total de sus hijos. Un año después, dio a luz a su primer hijo con Fernando. Lamentablemente, el reinado de terror de Castro no terminó ahí. En el verano de 2004, hizo que 2 de sus hijos declararan a la policía que Fernando los había abusado sexualmente. Grimilda recordó que su hija menor, Arlene, estaba siendo manipulada por su padre en ese momento, notando que parecía estar constantemente colmándola de regalos, incluyendo ropa, un Walkman y un teléfono móvil. También prometió comprarle a su hija Emily un vehículo utilitario deportivo. En noviembre de ese año, Bernardo fue acusado en 28 cargos de violación, secuestro y abuso sexual. Grimilda le dijo a la policía que Castro la confrontó fuera de la estación de policía, diciendo que si ella seguía con las quejas, él le compraría un auto nuevo. En el año 2005, a Grimilda se le otorgó una orden de protección temporal que instruía a Castro a mantenerse alejado de ella y de sus 4 hijos. También le prohibió poseer un arma mortal, consumir drogas o beber alcohol o sol. Ella solicitó la orden de protección debido a que Castro la había amenazado durante meses. En el juicio sin jurado de Fernando, se mostraron evidencias que presentaban a Castro como alguien poco fiable y manipulador. Además, aunque sus hijas testificaron, se dijo que sus afirmaciones eran muy vagas e increíbles. Al final, la mayoría de los cargos contra Fernando fueron desestimados, pero fue condenado por 4 de imposición sexual grave. Recibió 3 años de libertad condicional y ahora es un delincuente sexual registrado en Ohio. Grimilda estaba sorprendida de que sus hijas incluso testificaron, agregando en su declaración a la policía que ella era una madre que se quedaba en casa y nunca había visto nada indebido. Creía que si algo inapropiado hubiera ocurrido, sus hijas se lo habrían dicho. Grimilda y Fernando posteriormente se separaron y Grimilda se mudó a Fort Wayne, Indiana, donde ahora viven sus hijos. Durante 16 años, Grimilda fue víctima de los abusos físicos de Castro. En su último testimonio, escrito contra él, recordó cómo en numerosos ataques le había roto la nariz 2 veces, roto 3 costillas, le había sacado un diente, la dejó con un coágulo de sangre en el cerebro y le dislocó ambos hombros. Este último ocurrió cuando la ató a una cadena ajustada a un gancho de hierro instalado en el techo del sótano de Seymour Avenue. Murió el 25 de abril de 2012 debido a un tumor cerebral inoperable, del cual había estado sufriendo desde mediados de los 90. Su hijo mayor, Anthony, escribió en el libro de visitas en línea de las funerarias: «Querida mamá, te has ido demasiado pronto, pero tu sufrimiento ha terminado». El 22 de agosto de 2002, Michelle Knight, de 21 años, estaba en camino a una reunión con un trabajador social para discutir sobre su hijo, Joey, cuando un hombre en un Toyota se le acercó. Ese hombre era Ariel Castro. Michelle aceptó el aventón de él, quien señaló que necesitaba pasar por su casa. Ella conocía a su hija mayor. Cuando llegaron a la casa en Seymour Avenue, Castro le dijo que tenía un cachorro que buscaba un buen hogar, y señaló que sería un gran regalo para su hijo cuando se reunieran. Eso. La invitó a entrar a su casa para conocer al cachorro, y Michelle, sin sospechar que algo estaba mal, aceptó. Pero al entrar por la puerta trasera, se percató de que no había cachorro alguno. Michelle no había tenido la crianza más fácil. Más tarde, hablando con ABC, recordó que odiaba la vida en casa. No teníamos un sofá en el que sentarnos, no teníamos una estufa. Para comer algo caliente, tuve que cocinar en un calentador de espacio. Se tarda 4 horas en cocinar un hot dog. Pasó la mayor parte de su juventud criando a sus hermanos menores como sustituta de su madre y describió su vida como traumática después de sufrir abusos sexuales y emocionales. Llegué al punto en que dije, estoy más seguro en las calles que viviendo en mi propia casa. Así que básicamente me escapé.
huyó a los 14 años. 4 años después, habiendo regresado a casa y a la escuela, quedó embarazada. Tuvo a su hijo a los 18 años. Pero Joey fue alejado de ella poco después cuando el novio abusivo de su madre se emborrachó y fracturó la rodilla del joven. Estaba en camino para intentar recuperar la custodia del niño que amaba desesperadamente cuando fue objetivo de Castro. Las autoridades reconocieron que se habían utilizado recursos limitados en la búsqueda de Michelle, de 21 años, en parte porque era adulta y en parte, aunque esto no se había dicho, probablemente debido a sus circunstancias en el momento de su desaparición. La familia creía que se había ido, incapaz de manejar la batalla de custodia en curso por la que estaba pasando, mientras que los investigadores eliminaron su nombre de la base de datos del Centro Nacional de Información sobre Delitos poco después de su desaparición. Sorprendentemente, Castro tuvo una novia durante la mayor parte del cautiverio solitario de Michelle. Según informes, le dijo a los fiscales que su relación era normal y que él había terminado las cosas con ella porque tenía demasiados otros compromisos. Notablemente, Castro le dijo esto poco antes del secuestro. Su próxima víctima. El 21 de abril de 2003, justo un día antes de su 17º cumpleaños, Amanda Marie Berry desapareció. Se supo de ella por última vez alrededor de las 8 de la noche, cuando llamó a su hermana para decirle que le darían un aventón a casa desde el trabajo. Amanda también había aceptado un aventón de Castro, ya que conocía a una de sus hijas y no tenía idea de lo que le esperaba cuando él se detuvo en su casa y la atrajo hacia adentro, de la misma manera que lo había hecho con Michelle Knight. Pero esta vez afirmó que su amiga, la hija de Castro, Angie, estaba adentro y quería verla. Solo una semana después de que desapareció, un hombre desconocido usó su teléfono móvil para llamar a su madre y decirle: «Tengo a Amanda. Ella está bien y regresará a casa en unos días». El llamador fue descrito como alguien que sonaba entre 18 y 30 años, y cuando su madre pidió hablar con ella, colgaron. Castro luego le dijo a los investigadores: «Creo que dije algo, que tengo una hija y que está bien y que ahora es mi esposa». Algo así, probablemente no las palabras exactas. Según todos los informes, los primeros años de vida de Amanda habían sido bastante turbulentos. Su padre fue un hombre violento, que pasó mucho tiempo entrando y saliendo de prisión. Aún así, tuvo una infancia más estable cuando ingresó a la escuela, y a medida que crecía, desarrolló un interés en la moda y se convirtió en fan de Eminem. Cuando desapareció, su desaparición no se vinculó con la de Michelle, quien era considerada una fugitiva. En 2004, el caso de Amanda se presentó en Los más buscados de América. Para entonces, la tercera víctima de Castro, Gina de Jesús, había desaparecido, y las autoridades vincularon los dos casos. Ambos casos también fueron perfilados en el show de Oprah Winfrey y el show de Montel Williams, donde una autoproclamada psíquica afirmó que Amanda estaba muerta y en el agua. Esto angustió mucho a la madre de Amanda, quien quitó las fotos de su hija y posteriormente regaló su computadora. Aunque continuó buscando a Amanda, trágicamente murió en 2006, 7 años antes de que su hija fuera localizada. El 2 de abril de 2004, Georgina Lynn Gina de Jesus desapareció. Tenía solo 14 años y era la mejor amiga de la hija de Castro, Arlene. Se le vio por última vez en una cabina telefónica cerca de las 15:00 horas, cuando Arlene llamó a su madre y preguntó si podía ir a la casa de Gina. Pero Grimilda no le dio permiso, así que las dos amigas se separaron. Gina pronto se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para el pasaje del autobús, pero momentos después, Castro se detuvo a su lado y le ofreció llevarla, alegando que estaba buscando a Arlene. Le dijo que la llevaría a casa, pero primero necesitaba pasar por su residencia. Un año tras la desaparición de Gina, el FBI divulgó un retrato hablado y descripción de un sospechoso. Fue descrito como latino, de 25 a 35 años, 5 pies 10 pulgadas de altura, 75 a 84, clama ojos verdes, una perilla y posiblemente una barba muy delgada. Castro medía 1.7 metros, pesaba 81 kilogramos y tenía ojos marrones y una perilla. Al entrar a la casa, Michelle Knight fue golpeada y arrastrada al primer piso de la casa que se convertiría en su prisión.
Posteriormente, Castro la trasladó al sótano donde instaló un poste de metal al que ella fue encadenada. Al día siguiente, fue sometida a horribles episodios de agresión sexual y golpizas, después de lo cual fue dejada sin ropa, ni comida, ni agua. En las primeras 48 horas fue golpeada varias veces, apareciendo rápidamente moretones morados. Amenazaron a Michelle con golpearla de nuevo si hacía algún ruido. Castro apagaba las luces cada vez que se iba, por lo que ella perdía la noción del tiempo. Finalmente le dieron una botella de agua y un balde para usar como baño. Él le traía comida en bolsas de restaurantes de comida rápida. Amanda Berry describiría más tarde ser capaz de desvincularse de los momentos en que fue golpeada o agredida sexualmente, pero la mente de Michelle no podía hacer esto. Ella estaba sujeta a un ciclo de llorar porque era golpeada y ser golpeada porque lloraba. Finalmente fue agredida tan brutal y frecuentemente que le quedó una mandíbula deformada y daño en su audición. En 2006, Michelle quedó embarazada por primera vez. Durante su cautiverio, ella fue objeto de numerosas palizas severas que Castro llevaba a cabo únicamente para terminar un embarazo, ya que nunca usó protección. Un investigador que trabajó en el caso describió a Michelle como el saco de boxeo, la que soportaba la mayor parte de su furia. Ella era, en su mente, su prostituta maleable, intelectual y moralmente muy por debajo de su nivel en su mesa. Ella era una chica de consuelo, que estaba allí para atender únicamente a sus necesidades sexuales. Cuando ella quedó embarazada, él no pudo permitir que llegara a término. Cuando Amanda fue secuestrada en el año 2003, intentó escapar la misma noche que llegó. Sin embargo, Castro la golpeó de inmediato y la encadenó. Al igual que Michelle, fue llevada al sótano, encadenada a un poste de metal y agredida sexualmente. En una ocasión durante uno de estos ataques, Amanda se defendió. Como respuesta, Castro envolvió un cable alrededor de su cuello y le dijo: «Lucha contra mí y tiraré de esto hasta que tus ojos sangren». Dejó de luchar de inmediato. Según informes, Amanda no fue golpeada de la misma manera que Michelle, pero aún así estaba sujeta al mismo tipo de abuso. Fue violada varias veces al día, apenas alimentada y obligada a vivir en su propia suciedad. Los fiscales señalaron, él controlaba la temperatura y la entrada de comida y bebida. Utilizaba el frío del sótano y el calor del ático como técnicas de castigo. El acusado tenía una pistola y amenazaba con dispararles si intentaban huir. Aunque Castro a veces quitaba los candados de las puertas de las víctimas, las aterrorizaba tanto que siempre le obedecían y nunca intentaban escapar o pedir ayuda. Inicialmente, a las mujeres tampoco se les permitía hablar entre ellas, aunque se susurraban en la oscuridad y durante las horas del día cuando Castro se había ido. Además, no tenían acceso a objetos afilados y solo podían usar cubiertos de plástico. Amanda recordó haberle preguntado a Castro qué hacía con ella y las otras mujeres. Él respondió: «¿Quieres estar aquí? Viniste aquí, ahora eres mía. Esa es tu elección y es todo lo que debes saber». Les repetía a sus secuestrados que solo él se preocupaba por ellos. Cuando se llevaron a Gina, la arrojaron junto a Michelle, quien a menudo intentaba protegerla de las horrendas maneras de Castro. Sin embargo, si se consideraba una mala influencia, estaba expuesta a más agresiones sexuales. Aunque Gina fue violada, le dijo a las autoridades que no creía que alguna vez hubiera quedado embarazada. Sin embargo, Amanda quedó embarazada en 2006 cuando tenía 20 años. Dio a luz el día de Navidad y Castro ordenó a Michelle que ayudara con el parto del bebé, diciéndole que la mataría si el niño no sobrevivía. El parto ocurrió en una pequeña piscina inflable sin la asistencia de profesionales médicos. Aunque el bebé dejó de respirar en un momento, Michelle pudo reanimarla. Mientras las tres mujeres aún no podían salir de la propiedad, Castro ocasionalmente llevaba a la hija de Amanda, Jocelyn, afuera con él. La niña pequeña se refería a él como papá y a su madre, Lillian, como abuela. En 2013, mostró a una de sus hijas adultas una foto de Jocelyn, afirmando que era la hija de su novia de una relación anterior. Sin embargo, a otros les dijo que era su nieta. Aunque no tuvo una educación formal mientras estaba en cautiverio, Jocelyn logró aprender a leer y escribir, gracias a los esfuerzos de Amanda. Las autoridades nunca sospecharon que Castro estuviera involucrado en las desapariciones de las tres mujeres, y solo lo visitaron una vez entre 2002 y 2013 para hablar con él sobre un incidente no relacionado.
Sin embargo, Castro no estaba en casa en ese momento, y la policía logró localizarlo en otro lugar en otra ocasión. Aunque los vecinos afirmaron haber reportado actividad sospechosa a la policía, las fuerzas del orden declararon que no tienen registros de dichas llamadas. Anthony, el hijo mayor de Castro, recordó ver varias puertas con llave en la casa, pero no le dio importancia. La relación con su padre ya era bastante tensa para entonces, y rara vez lo visitaba. Cada vez que lo veía, era por unos 20 minutos. 3 semanas antes de que la mujer escapara, Castro le preguntó a Anthony si creía que alguna vez encontrarían a Amanda Berry. Cuando Anthony dijo que probablemente estaba muerta, su padre respondió, ¿en serio lo crees? Un psiquiatra de Los Ángeles que pidió no ser nombrado cuando fue abordado por el escritor de crímenes reales Alan Hall, dijo esto de las 3 víctimas elegidas por Castro. Cada una tenía una función distinta. Michelle Knight era la desafortunada Cenicienta, el saco de boxeo como los medios la han llamado. Una madre soltera, él la habría categorizado en su mente como poco mejor que una prostituta. Sin embargo, Amanda Berry era completamente diferente. Aunque fue violada y maltratada como todas las demás, esta era la que él colocó en un pedestal, la que consideró digna de su semilla, la única a la que de hecho le permitió llevar su embarazo hasta el nacimiento, y la tercera cautiva. Gina pudo haber cumplido uno de 2 roles, el de otra hija, a pesar de que la violó, o quizás en su planificación, ella era la que él continuaría manteniendo si las otras 2, en su opinión, se volvían prescindibles. El 6 de mayo de 2013, Amanda Berry finalmente logró liberarse del agarre de Castro. Mientras su captor estaba ausente, notó que había olvidado asegurar la puerta interior. Lo único que separaba a Amanda, Jocelyn, Michelle y Gina del mundo exterior era una única puerta de malla cerrada con llave. Según informes, no intentó atravesarla porque temía que Castro la estuviera poniendo a prueba. A veces él hacía esto. Dejaba la casa parcialmente desbloqueada y golpeaba a las mujeres si intentaban escapar. Amanda agitó la mano y gritó por ayuda cuando vio a los vecinos pasar por la casa. El primer vecino que la vio hablaba poco inglés, por lo que luchó para comunicarse con ella. Otro vecino escuchó el alboroto, vino a ver qué pasaba y junto a otro hombre patearon un agujero en la parte inferior de la puerta de la pantalla, permitiendo que Amanda y su hija de 6 años escaparan. Les dijo a los hombres que las habían retenido en la casa contra su voluntad y que aún quedaban 2 mujeres más. El vecino dejó que Amanda usara su teléfono. Pronto se enviaron oficiales al lugar y entraron a la casa de Castro, identificándose mientras lo hacían. Se dice que Michelle echó un vistazo al pasillo antes de saltar a los brazos de un oficial, repitiendo constantemente, «¡Me salvaste!». Las 3 mujeres y Jocelyn fueron sometidas a un examen médico. Todas fueron liberadas el mismo día, excepto Michelle, que fue liberada 4 días después. Posteriormente, Castro fue arrestado en un McDonald's local. Fue acusado de 4 cargos de secuestro y 3 cargos de violación el 8 de mayo. Sus 2 hermanos también fueron arrestados junto a él, pero luego fueron liberados sin cargos. El 26 de julio, Castro se declaró culpable de 937 de los 977 cargos en su contra, incluyendo cargos de secuestro, violación y asesinato agravado. Esto fue parte de un acuerdo de culpabilidad donde se le daría cadena perpetua más 1000 años, sin la posibilidad de libertad condicional. No se le permitiría apelar esta decisión. En su audiencia de sentencia, se le multó además con $100,000 y perdió sus activos, incluyendo su propiedad en Seymour Avenue. El acuerdo de culpabilidad le permitió evadir la pena capital. En la corte, Castro habló por 20 minutos, mayormente culpando a otros por sus crímenes. Comenzó afirmando que fue objeto de abuso sexual cuando era niño, lo que lo llevó a volverse adicto a la pornografía y la masturbación. Dijo, «Píntame como un monstruo». No soy un monstruo, sino un enfermo. Agregó que había vivido una vida normal y que no era abusivo hasta que conocí a Grimilda. No era un maltratador de esposas. Esto sucedería porque ella no se callaría. La situación se intensificó hasta que ella me agredió físicamente y yo reaccioné. Afirmó repetidamente que no era una persona violenta,
pero dijo que estaba equivocado al 100% por sus acciones y declaró: Amanda, ella subió a mi vehículo sin saber quién era yo. No estoy tratando de culparla, pero estoy tratando de hacer entender que no soy un añadiendo a su culpabilización de la víctima. Castro también dijo: la mayoría del sexo que ocurrió en la casa fue consensuado. Me solicitaron sexo en repetidas ocasiones. Aprendí que estas chicas no eran vírgenes. Múltiples parejas antes que yo, las 3. Después Michelle Knight le dijo a Castro: te llevaste 11 años de mi vida, pasé 11 años en el infierno, ahora tu infierno apenas comienza. Superaré todo esto que sucedió, pero tú enfrentarás el infierno por la eternidad. A partir de este momento, no te permitiré definirme o afectar quién soy. Superaré todo lo que ha sucedido, pero tú enfrentarás el infierno por la eternidad. Yo seguiré viviendo. Tú morirás un poco cada día mientras piensas en los 11 años de atrocidades que nos infligiste. Puedo perdonarte, pero nunca olvidaré. El 7 de agosto de 2013, se demolió el 2207 de la avenida Seymour. Menos de un mes después, en la noche del 3 de septiembre, Ariel Castro fue encontrado colgando de una sábana en su celda de detención en el Centro de Recepción Correccional en Orient, Ohio. Tenía 53 años en el momento de su muerte y apenas un mes de su condena. Se determinó que su muerte fue un suicidio. En su libro sobre Castro, Alan Hall comparó al secuestrador con Joseph Fritzl, uno de los criminales más monstruosos del mundo, que atrapó a su propia hija en su sótano durante más de 2 décadas para que pudiera ser objeto de su abuso sexual y físico. Ambos hombres, señaló Hall, veían a las mujeres como objetos para ser utilizados por seres dominantes como ellos mismos, que saben lo mejor, que saben lo que las mujeres realmente quieren, no lo que dicen que quieren. Según los expertos, lo que impulsó a estos 2 hombres fue el poder. Secuestrar y controlar a alguien por largo tiempo es ejercer una influencia sobre otra persona inimaginable para la mayoría. Pero eso es algo que estos hombres, y casi siempre son hombres, anhelan. Castro parece encajar en esa descripción. La psicóloga clínica y forense Patricia Saunders agregó que si Castro fue abusado sexualmente de niño, su comportamiento sería una cuestión de sentir dominio sobre una situación. Castro buscaba tener un dominio total sobre estas 3 mujeres. Es la identificación de un agresor. La persona hará algo a los demás que les sucedió a ellos mismos para dominarlo. Señaló que el divorcio de sus padres pudo haber sido un catalizador en sus decisiones de vida, afirmando que los niños están profundamente traumatizados por el divorcio. No solo se sienten abandonados, sienten que todo les ha sido arrebatado. Castro les quitó todo a estas chicas a cambio. Este hombre parece ser un psicópata. Carecía de empatía. El hombre no tiene conciencia, a pesar de saber que sus acciones eran incorrectas, lo cual es típico de un psicópata. A pesar del decepcionante resultado para las sobrevivientes de las malvadas acciones de Castro, las 3 mujeres han permanecido positivas en los años posteriores a su rescate. Michelle Knight cambió legalmente su nombre a Lily Rose Lee y en 2016 se casó. Más tarde reveló que su hijo fue adoptado por sus padres adoptivos mientras ella estaba en cautiverio, y que aunque le gustaría reunirse con él, planea hacerlo cuando él sea adulto, para no interrumpir su infancia. También ha escrito 2 libros sobre sus vivencias. En 2015, Amanda Berry y Gina de Jesús escribieron un libro juntas sobre sus experiencias con Castro. Aunque documenta el dolor y el sufrimiento que soportaron, también detalla los momentos de alegría y normalidad que encontraron entre ellas. Mientras Castro trabajaba, recordaron cómo bailaban y veían The Vampire Diaries. Amanda dijo que después de ver el programa, pasaban 2 horas hablando sobre lo que sucedería la próxima semana. Gina mencionó que cuando Castro llegaba a casa, subía las escaleras y arruinaba por completo el día. 2 años después, Amanda comenzó a presentar un segmento de noticias diario en Fox 8 de Cleveland, dedicado a las personas desaparecidas en el área del noreste de Ohio. Ella dijo: espero que podamos mostrar las caras de las personas desaparecidas y hacer que la gente las mire una segunda vez, una tercera vez y mire su nombre. Los pequeños detalles hacen una gran diferencia. Agregó que su hija ha prosperado en los últimos años.
En 2018, Gina comenzó el centro sin fines de lucro Cleveland Family Center for Missing Children and Adults, que tiene como objetivo ayudar a las familias cuyos seres queridos han desaparecido. En 2022, la organización sin fines de lucro ayudó a 58 familias. Gina y su familia ahora viajan por el país educando a las fuerzas del orden sobre cómo trabajar mejor con familias de desaparecidos. Tanto Amanda como Gina recibieron diplomas honoríficos de la escuela secundaria John Marshall en 2015. Según reportes, estas mujeres que han atravesado el infierno están decididas a no permitir que eso las transforme en monstruos. Están decididas a hacer del mundo un lugar mejor, un paso a la vez. Lily, anteriormente Michelle, le dijo a WKYC: hoy amo todo acerca de mi vida, lo bueno y lo malo, porque la vida es un puñado de cosas buenas y malas, pero es cómo avanzas.